muere o este accionista se va a ir del país y ya no se va a ligar a nada a la empresa, por así decirlo, vamos a comprarle las acciones a este accionista. ¿Qué sucede? Que estas acciones ya no, cuando la empresa las compra, o sea, la empresa como tal pone el dinero y de la empresa sale caja y bancos. Entonces, ¿qué va a hacer? Comprarle a la licenciada Zaira las acciones que ella adquirió. Estas acciones que la empresa readquiere ingresan a la empresa ya bajo el nombre de acciones en tesorería o acciones readquiridas. Entonces, eso es a lo que se refiere una acción en tesorería o una acción readquirida, que esta acción ya había sido vendida, pero la empresa se la vuelve a comprar a la persona que en algún momento la había suscrito o la había comprado como tal. Bueno, entonces esto está regulado de conformidad en el artículo 111 del Código de Comercio. Y nos dice que la sociedad solo puede... No sé si ahorita los demás se lo ven. Sí, ya pudo, dice. Gracias, licenciada. Ok. Solo voy a bajar para ver si sí, en efecto, se está grabando la clase. Y se pudieron colgar en Classroom, ¿ok? Bueno, entonces continuemos con el tema. A ver si alguien se recuerda de qué estábamos hablando. De las acciones readquiridas o en tesorería. ¿Y qué dijimos que eran las acciones en tesorería? Las acciones que han readquirido los socios de la empresa. Ok, ahí, gracias. No los readquieren los socios, los readquiere la empresa como tal. O sea, no se le asignan a un socio en específico, sino que la empresa como tal las ingresan como un activo, por así decirlo, como un bien, perdón, para la empresa. E ingresan como acciones en tesorería. Entonces, los casos por los cuales se pueden dar la readquisición va a ser una por compra, o sea que la empresa le compra directamente. Dos, por donación. Esto se puede dar porque un socio vino y dona las acciones nuevamente a la empresa. Puede ser porque la empresa necesita flujo de efectivo, entonces por medio de la donación de acciones ingresan estas acciones a la empresa y la empresa las puede vender. Y ya todo el dinero ingresa a la empresa, ya no al socio que las vende. Y también puede ser por pago de una obligación. En este caso podría ser que se las retiran al socio porque se recuerdan que puede haber una suscripción de acciones y que se les da un plazo de hasta un año para que los socios puedan terminar de pagar esas acciones. En dado caso se termina ese año y el socio no ha pagado sus acciones, entonces esas acciones se le retiran por pago de su obligación técnicamente. Entonces, esa es la otra forma en la que pueden ser readquiridas las acciones. Entonces, si no tienen dudas sobre qué es las acciones en tesorería o la readquisición, nos trasladamos entonces al caso práctico. No sé si tienen dudas. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, Lick? Ok. Esto, lo de conformidad. Eso, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, yo digo que ahí estamos. Entonces, si no es así, vámonos de una vez al caso práctico. Entonces, voy a mostrar el caso práctico. Ustedes me dicen, ¿sí? Pone la interrupción, licenciada. Indica acá un estudiante, dice, licenciada, buena tarde, ¿la reducción de acciones debe inscribirse en el registro mercantil? Como pregunta, ¿verdad? ¿Debería de ser por escritura de modificación? Tiene dos preguntas. Sí, de hecho, sí debe
notificarse, porque recuérdense que va a ser una modificación como tal al capital autorizado. Por lo tanto, también va a sufrir una modificación la escritura pública y toda modificación que se dé en la empresa debe de notificarse al registro mercantil y es por medio de una escritura pública elaborada por un notario, en donde se indique cuál es la modificación que está sufriendo la empresa. En este caso, si es una disminución de capital, entonces va a ser una modificación por disminución. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. No. Bueno, entonces, ajá, perdón. Ya no, licenciada, es que se me trabó el micrófono, disculpe. Gracias, Linda Mayra. Bueno, entonces empecemos. Esto va a ser cuando se hace la readquisición de de las acciones. Entonces, el ejemplo nos dice lo siguiente, que la empresa Los Emprendedores S.A., recordemos que estamos trabajando siempre sobre sociedades anónimas, que cuenta con un capital autorizado, suscrito y pagado de 50,000 quetzales, o sea, el 100% del capital autorizado está suscrito y pagado. Dice, utilidades no distribuidas de 6,000 y reserva legal de 3,000 quetzales han decidido excluir a un accionista, o sea, le van a quitar sus acciones. Y las acciones que le van a quitar son 10 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una. Bueno, entonces, cuando yo le quito esas acciones ¿alguien levantó la mano? No, solicitaron el acceso, perdón. Ok, entonces, cuando yo le quito esas acciones al accionista, esas acciones van a crearme una cuenta a mí que se llama acciones ordinarias en tesorería. O también pueden ser acciones preferentes en tesorería. Esto va a depender de qué tipo de acciones vamos a estar readquiriendo. En este caso, pues acá nos indica que son acciones ordinarias. Por lo tanto, vamos a crear nuestra cuenta de acciones ordinarias en tesorería. Y acá justamente nos decía que son 10 acciones a 100 quetzales cada uno. Por lo tanto, a nuestra empresa van a ingresar acciones ordinarias en tesorería con 1,000 quetzales. ¿Y qué dijimos que era cuando las readquirimos? Esto nos dice que es porque la empresa está comprando esas acciones. Y si la empresa compra, quiere decir que las está pagando. ¿Y con qué va a pagar la empresa? En este caso, con caja y bancos o efectivo, que nos crea la cuenta caja y bancos, que es la que va a salir. Entonces, ya venimos nosotros, son las únicas 2 cuentas que vamos a tener, y entonces ya le colocamos nuestra explicación, que es por la readquisición de 10 acciones a 100 quetzales cada una, y ya cuadramos nuestra cuenta. Esta es la partida de readquisición de acciones, que es la que ustedes tienen que registrar siempre que readquieran una acción. Entonces, ya vieron, está muy fácil. Ahora, vamos a ver qué impacto tiene esta readquisición de acciones en nuestra sección de capital y reserva en el balance general o en el balance de situación financiera. En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá el enunciado ya nos está indicando que hay utilidades no distribuidas, hay reserva legal. Esto, por el momento, es solo para que ustedes empiecen a conocer ya cómo va colocada toda esta parte de utilidades no distribuidas y reserva legal dentro de nuestro balance. Todavía no vamos a operarlo, pero sí para que ustedes ya vayan conociendo cómo es que está integrado en nuestra sección de capital. Bueno, entonces, acá nos está diciendo primero que el capital está suscrito, pagado
y autorizado en su totalidad. A ver, entonces cuéntenme cómo tendría que quedar la sección del capital. Esto ya se lo saben de memoria. Vayan a ver sus apuntes, hombre. Jóvenes, alguien que sepa cómo colocamos la parte del capital suscrito, pagado y autorizado totalmente. No me parece manos levantadas, licenciada, y tampoco... Y después cuando uno les así, pregunta, igual. ¿todo claro? Sí, dicen. Sí, ahorita ya Omar Mancía escribió caja y bancos a accionistas ordinarios. Jesucristo bendito. Vamos Esa a es la tener que regresarnos al esa primer es la- tema. Andrés García, levanta la mano. Adelante, Andrés. Ujú. Se comenzaría con capital autorizado por el total, licenciada, por 50,000. Ok. En este caso, recuerden, les pregunto y está bien que se equivoquen, me parece súper bien, pero recuerden que quedamos que cuando el capital está suscrito y pagado en su totalidad, entonces debe de aparecer ya capital suscrito, autorizado, suscrito y pagado por la totalidad que está suscrita. Y en la parte de abajo debemos de colocarle cómo es que está conformado. En este caso está conformado por 500 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una. ¿Sí? Esta sección de capital ustedes ya la tienen que conocer porque fue lo que vimos en la apertura de sociedad. ¿Ok? Si no, hay que darle una repasadita. Bueno, entonces, hasta acá, pues ya tenemos la sección del balance del capital. Pero ¿qué pasa? Venimos nosotros y la acabamos de modificar con acciones en tesorería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas acciones van a modificar al capital suscrito y pagado porque esas acciones ya no se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a colocar las acciones en tesorería y esas van a ir disminuyendo al capital suscrito, autorizado y pagado. ¿Por cuánto lo vamos a disminuir? Por las que readquirimos. En este caso fueron 1,000 quetzales según nuestra partida. Y este capital está conformado por 10 acciones ordinarias que fueron las que readquirimos, de 100 quetzales cada una. ¿Sí? ¿Hasta ahí van claros o se ha entendido por qué? Ahorita nadie dice. Sí, licenciada. Va, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya este capital autorizado, suscrito y pagado, y el resto de las acciones en tesorería, me crea un nuevo capital, al cual vamos a llamar capital suscrito, pagado, autorizado, pero en circulación. En circulación quiere decir que en efecto sí están vendidas y sí están siendo utilizadas. Entonces, al igual que en las otras, vamos a identificar cómo está compuesta. Entonces, el capital autorizado, suscrito y pagado, menos las acciones en tesorería, le van a dar igual a las acciones, al capital autorizado, suscrito, pagado y en circulación. En este caso serían 50,000 menos 1,000, van a quedar 49,000 quetzales. ¿Ok? Entonces, hasta acá es lo que nos afecta cómo quedó el capital autorizado después de haber hecho una readquisición de acciones. Ahora vamos a ver cómo va a afectar la demás información que nos están dando. En este caso nos indican que hay utilidades no distribuidas de 6,000 quetzales y
hay una reserva legal de 3,000 quetzales. Entonces, en esta parte vamos a colocarlo bajo lo que es nuestro superávit y reservas. En este caso, nos está indicando que fueron 6,000 quetzales los que están en utilidades distribuidas, ¿sí? Por eso vamos a colocar nuestras utilidades, que en este caso serían las reservas. La utilidad no distribuida, solo que acá vamos a colocarle utilidades no distribuidas libres de 5,000 quetzales y vamos a retener las utilidades que están restringidas de 1,000 quetzales por las que están todavía en tesorería. Y por último, vamos a estar agregando lo que es nuestra reserva legal, que según el enunciado fueron 3,000 quetzales, que esa la encontramos en esta parte de acá, en nuestro enunciado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nos indica que nuestro capital autorizado, suscrito y pagado, menos acciones en tesorería, nos da igual al capital autorizado, suscrito, pagado y en circulación, que quedamos que eran 49,000 quetzales. A esto le tenemos que sumar nosotros nuestro superávit y nuestra reserva legal. En este caso, vamos a aumentarle 6,000 más 3,000. En este caso nos va a dar un total, perdón, jóvenes, de 58,000 quetzales. Y esta sería nuestra nueva sección de capital cuando nos están dando la información adicional de utilidades no distribuidas y reserva legal. Y cuando nuestro capital autorizado, suscrito y pagado, nosotros hacemos una readquisición. Pueden tomarle fotografía. Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, se pueden dar varios casos en los cuales nosotros vamos a readquirir nuestras acciones. Y una de esas es por la compra. Y dentro de la compra de acciones, nosotros vamos a ver nuevamente distintos casos. Cuando yo voy a readquirir mis acciones, nos van a decir, obviamente ya acá tenemos nosotros la forma en que las readquirimos. Ya aprendimos nuestra partida de readquisición. Pero como ya lo vimos, cuando nosotros readquirimos nuestras acciones, tenemos máximo 6 meses para vender nuevamente esas acciones. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos que venir al cabo de esos 6 meses, colocar nuevamente las acciones, que en este caso es vender las acciones en tesorería. Y cuando nosotros colocamos nuevamente esas acciones, se puede dar el caso de que se colocan con nuevos inversionistas a la par. ¿Qué quiere decir a la par? A la par quiere decir que las voy a vender por el mismo precio que yo las readquirí como empresa. ¿Sí? Puede haber un segundo caso, que se venden con un 10% sobre a la par. ¿Qué quiere decir sobre a la par? Ese 10% quiere decir la prima sobre acciones, o sea que yo compré las acciones como empresa y las voy a vender con un 10% de prima. Y puede haber un tercer caso, que yo como empresa readquirí las acciones y las voy a vender, pero bajo a la par, que quiere decir que las voy a vender nuevamente, pero ya con un descuento. Entonces, estos son los 3 casos que se pueden dar y los vamos a ver a continuación. ¿Cómo nos va a afectar? ¿O cómo vamos a registrar estos 3 casos? Bueno, primero nos dice que tenemos
la empresa Los Cherros S.A., por convenir a sus intereses, readquiere 20 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales cada una y posteriormente realiza las operaciones siguientes. Bueno, entonces, lo primero que nos está indicando acá es que vamos a hacer nuestra partida de readquisición. ¿Cómo Licenciada, nos debe? ¿Perdón? Perdón Sí, de sí. la interrupción, licenciada. Claudia Janet Arana levantó la mano. Adelante, Claudia. Licenciada, era sobre el caso anterior. Ujú. Fíjese que quería preguntarle, ¿por qué razón se puede excluir un socio? Como ahí dice excluir, no que le están comprando, sino que lo están excluyendo. ¿Tuvo Ok, que hacer recuérdese que algo él para cuando, que fuera excluido de la sociedad? sí, primero tendríamos que ir a ver los casos de ley por los cuales puede ser excluido un socio en una empresa. Ajá. Digamos, recuérdense que cuando una persona, por ejemplo, tenemos que ver cuáles son las normativas, por así decirlo, de la empresa también como tal, porque, por ejemplo, que tienen normas de ética y dice que todos los socios deben ser honorables, por así decirlo. Y uno de los accionistas viene y lo ponen en un caso de lavado de dinero y que tiene un juicio y todo, entonces vienen los accionistas de la empresa y se reúnen en su asamblea general ordinaria y dicen, bueno, vamos a revisar los puntos, miren ustedes, o sea, nuestro código dentro de la empresa es que los accionistas tienen que tener honorabilidad, por ejemplo. Entonces, puede ser un caso en donde el tema de que uno de los accionistas esté siendo investigado por lavado de dinero sea parte para que la empresa pueda decir, mira, ya no puedes ser parte de nuestra empresa, entonces te vamos a comprar las acciones y no las tenés que vender. Entonces, puede ser una de esos temas. Como decíamos, el otro puede ser por donación y pues para excluir a un accionista, como le decía, pueden haber muchos temas. Puede ser de que en dado caso el accionista como tal muere y los hijos no se quieren hacer cargo de la empresa ni nada. La empresa puede readquirir las acciones, por ejemplo. Se las compra a los hijos como tal, ¿verdad? Para que las acciones ingresen a la empresa y la empresa decida a quién venderle las acciones. Pueden haber varios casos o motivos para excluir a un accionista. Ok, licenciada. Y de ahí la otra duda, perdone. Cuando usted puso la utilidad por distribuir, le restó 1,000. Si hubieran más acciones, ¿se resta la cantidad de esas acciones? Sí, De se la restarían esas partes, utilidad. porque esa es la parte de la utilidad que vamos a reservar y no la vamos a dejar libre, porque son las acciones que están en tesorería, por lo tanto, en esa parte no vamos a distribuir esa utilidad, ¿verdad? Porque no tendríamos a qué acciones distribuírsela. Por eso la dejamos restringida. Pero todo eso lo vamos a ver más detenido más adelante. Ahorita solo ahí para que medio lo vean. Ok, muchas gracias, licenciada, muy amable. Okay. Muy bien. ¿Puedo continuar? O no sé si tienen alguna otra duda. Ya no me aparecen manos levantadas y tampoco dudas en el chat de la clase, licenciada. Excelente. Bueno, entonces, ya vimos entonces la partida de readquisición, que es esta. Ahora, cuando readquiero, ya vimos que la ley, como les decía, nos da 6 meses para vender esas acciones. Entonces, cuando la empresa vende esas acciones, ya vimos que se pueden dar los casos, que son, si ustedes se acuerdan, parecidas a cuando hacemos una venta, que vamos a tener venta de acciones con prima y venta de acciones
con descuento. O en el caso menos desfavorable sería venderlas nuevamente al mismo precio. Solo que acá ya no le decimos venta, sino le vamos a llamar colocación de acciones, que a eso se refiere cuando vendemos las acciones en tesorería, perdón, le vamos a llamar colocación, ¿sí? Para que no se vayan a perder. Bueno, entonces, como ya vimos la partida y ustedes ahí la tienen recién anotada, vamos a ver cuál sería la partida en este caso de readquisición. Si me pueden apoyar, nos dice, la empresa Los Charros S.A. por convenir a sus intereses readquiere 20 acciones ordinarias. ¿A qué cuenta ingresamos o qué cuenta creamos con la readquisición? Acciones en tesorería. Acciones en tesorería. ¿Y qué acciones son? Ordinarios. Excelente. Bueno, entonces Acciones requeridas, ¿no? pueden ser readquiridas. Para ponerlas todas, recuérdense que vamos a unificar criterios. Está bien, acciones readquiridas, pero en este caso vamos a estar utilizando acciones en tesorería. Pero recuérdense que siempre debe de llevar el nombre de la acción que estamos readquiriendo. En este caso son ordinarias, ¿sí? Entonces le vamos a colocar acá acciones ordinarias en tesorería. ¿Con cuánto? Acá nos están diciendo 20%, que en total da igual a 2,000 quetzales, ¿sí? ¿Cómo es que las estamos adquiriendo en la empresa? Obviamente las estamos comprando. Si el enunciado no les dice, obviamente las estamos comprando en efectivo, ¿sí? Entonces, en este caso, de la empresa va a salir caja y bancos. ¿Con cuánto? Vamos a pagar el total de las acciones que estamos readquiriendo, que serían entonces 2,000 quetzales. Ya pueden ustedes colocarle entonces su definición o para cerrar la partida, le colocan la explicación de adquisición de 200 acciones y ya le pueden colocar ahí de 100 quetzales cada una para cerrar nuestra partida. Bueno, hasta acá vamos bien, ya no sabemos la partida de readquisición. Ahora vamos a ver el primer caso que nos dice. Cuando la empresa coloca las acciones, o sea, vende las acciones en tesorería con nuevos inversionistas a la par. Ya les dije yo que a la par significa venderlas al mismo precio. O sea, quiere decir que si las compramos en total con 2,000 quetzales, las vamos a vender en total en 2,000 quetzales. Bueno, entonces, ustedes que son bien pilas, ¿qué pasa cuando yo coloco o vendo mis acciones? Acá digamos que me las pagaron a la par en su totalidad. Efectivo. Ok. ¿Qué pasa cuando yo vendo acciones? ¿Qué recibe la empresa? Caja y bancos. Excelente. Caja y banco Muy bien. recibe el efectivo. Excelente. Con los 2,000 quetzales porque es con lo que yo lo estoy vendiendo. Ahora, si yo vendí mis acciones ordinarias en tesorería, que acá las tengo y aquí están creadas, y las vendí, ¿qué tengo que hacer? Regularizar esta cuenta o ajustarla. Entonces, en este caso, si yo las vendí en su totalidad, ¿qué cuenta voy a sacar? Acciones en tesorería. ¿Con cuánto? Con los 2,000 quetzales que yo las estoy vendiendo. Entonces, las voy a sacar. Y como explicación, voy a decir que es por la venta de las 20 acciones a 100 quetzales cada una. Muy bien. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, y alguien me va a preguntar por ahí, licenciada, mire, pero si las estamos vendiendo, ¿por qué no vamos a suscribir? ¿Por qué? Nosotros estamos creando esta cuenta de acciones ordinarias en tesorería.
Cuando las tenemos en tesorería, ya no es necesario correr la partida de suscripción, ¿sí? Esta es la diferencia entre vender acciones que todavía no habían sido vendidas y vender o colocar las acciones en sí, que se debe de llamar colocar las acciones que tengo en tesorería, que ya no voy a correr la partida de suscripción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Porque después no me contestan las preguntas. Y enojada. Pues sí, ¿estamos bien? ¿Puedo seguir? ¿Se ha entendido? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Va, perfecto. Después quiero sacar 100 yo en mi calificación como catedrática, y se acuerdan. Va, sigamos. Bueno, entonces, ya acá ya vimos, ya vieron, súper fácil. La primera parte, cuando coloco, se recuerdan. Ahorita yo les voy a decir ya solo colocar, ya no les voy a decir vender. ¿Se acuerdan que cuando vendo mis acciones, me refiero a colocar las acciones, ¿sí? Bueno, ahora de que aquí toda se colocan con el 10% sobre la par, que ya dijimos, vámonos al segundo caso. Acá yo ya no voy a correr la partida de readquisición porque yo ya la corrí en esta primera parte, ¿sí? Por eso ya no la voy a correr. Solo únicamente voy a estar haciendo la literal B en este caso. Bueno, entonces me dice que la voy a colocar con el 10% sobre la par. Ya dijimos que sobre la par es lo mismo a decir a venderlas con prima. Ok, entonces, en este caso, si yo las estoy vendiendo en efectivo, ¿qué voy a recibir? O que yo las estoy colocando en efectivo, ¿qué voy a recibir? Caja y banco. Caja y banco. Perfecto. Muy bien. Entonces, pero ¿con cuánto las voy a recibir? Nos dice que cada acción, yo por acá creo que las tengo en negro todo. Pero lo voy a ver. Acá me dice que cada acción me costaba. Cada acción cuesta 100 quetzales. Tiene un adicional de quiere decir de 10 quetzales adicionales. Y yo estoy vendiendo las acciones 20. Entonces, sería igual a mis 20 acciones. Es que yo tengo esto en negro. Entonces sería igual a decir mis 20 acciones por los 100 quetzales que cuesta cada una. Y a esto le vamos a aumentar un 10%. Entonces me va a decir que ahora en caja y banco yo voy a recibir 2,200 quetzales, ¿sí? O sea, la empresa va a recibir el total de su venta con el 10% adicional. Caja y bancos entonces ingresan 2,200. Ahora, ¿qué cuenta dijimos que tenemos que regularizar cuando vendemos o colocamos las acciones en tesorería? Acciones ordinarias en tesorería, licenciada. Perfecto. ¿Y con cuánto la vamos a sacar? 2,000 quetzales. Perfecto. Las vamos a sacar con el valor que entraron. Entonces vamos a sacar las acciones ordinarias en tesorería con 2,000. Ahora, ¿qué cuenta ya conocemos y dijimos cuando estábamos vendiendo acciones que vamos a utilizar para colocar nuestra prima? Superávit. Superávit. El superávit pagado. Y aquí van a ir esos 200 quetzales que estamos cobrando más. Entonces, ya colocamos nuestra cuenta superávit pagado con 200 quetzales. En este caso, pues ya corremos entonces, ya corrimos nuestra partida y ya la podemos cerrar.
y colocamos que fue por la venta de 20 acciones sobre la par con 10%. Ahí estamos. Entonces, ya podemos, caso que da cuando podemos hacer la corrección de tesorería, cuando le demos un ciento más. Ahora está el otro caso, que la empresa readquirió esas acciones y cuando las vende con descuento o también llamado bajo la par. Entonces, vamos a ver, ya corrimos entonces acá nuestra actividad de readquisición y nos dice que las readquirimos con 2,000, pero las vamos a vender con un 10% bajo la par o de descuento. Entonces, vuelvo a consultar qué recibimos como empresa. Caja y Caja de bancos. bancos. Perfecto. Pero vamos a hacer entonces nuestro cálculo de cuánto vamos a recibir. Dijimos que cada acción cuesta 100 quetzales y le vamos a rebajar un 10%. O sea que le vamos a disminuir 10 quetzales, ¿sí? Entonces, estamos vendiendo 20 acciones por 90 quetzales, pongámoslo así porque ya sabemos cuánto le vamos a rebajar. Entonces, en caja y bancos vamos a recibir únicamente 1,800 quetzales. Ahí estamos. Entonces, como estamos manejando un descuento, ya sabemos entonces que nuestra cuenta de superávit tiene que venir a bajar nuestro capital. Por lo tanto, la vamos a colocar en nuestra partida del lado del debe, con el valor que nosotros estamos dando de descuento. Que aquí entonces ya sabemos que serían los 10 quetzales por las 20 acciones, que serían 200 quetzales. Entonces acá vamos a pagar 200 quetzales. Ahora sí, pues ya registramos caja y bancos y superávit. Solo nos queda regularizar o ajustar nuestra cuenta de acciones, que son las que estamos vendiendo. En este caso van a ser nuestras acciones en tesorería y esas van a salir con la totalidad de las acciones que estoy vendiendo. Por lo tanto, ya pueden colocar la explicación que dice que sería por la venta de las 20 acciones bajo la par del 10%. Entonces, hasta ahí ya tenemos entonces la colocación de las acciones que nosotros adquirimos. ¿Alguna duda con estos 3 casos? No, Liz. No, todo claro como el agua. Licenciada, yo sí tengo una pregunta. Ese primer caso es cuando se venden en efectivo, dijo, ¿no? Sí. Todos estos casos lo vamos a colocar acá. Miren, nos dice, en el caso práctico, el primer caso que les vamos a dar es cuando se colocan y pagan efectivo. O sea que la empresa las va a comprar en efectivo y las va a vender en efectivo. Y cuando las estamos colocando se pueden dar estos 3 casos. Que las vendamos al mismo precio que las adquirimos, que las vendemos a un precio mayor o las vendemos a un precio menor. Y estos son los casos que se pueden dar. No sé si vamos entendiéndolo ahí. ¿Sí quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como lo decía la compañera, nuestro primer caso es cuando las readquirimos y las colocamos nuevamente en efectivo. Ahora, ¿qué pasa? Puede darse el caso también, que ya lo vimos cuando hacemos la venta o la apertura, que los nuevos accionistas nos pueden pagar con bienes y derechos. ¿Se recuerdan?
que ya vimos cuáles son los bienes y derechos que nos pueden dar. Entonces vamos a ver el segundo caso, siempre colocando las acciones que yo ya readquirí, ¿sí? Entonces nos dice el segundo caso, que la misma empresa, o sea, de la que estamos hablando arriba, ¿sí? Ha decidido excluir a 10 accionistas minoritarios y readquieren 30 acciones en total. O sea, de los 10 accionistas, readquirieron en total 30 acciones de 100 quetzales cada una. Y las colocan nuevamente con un solo inversionista, recibiendo a cambio el siguiente pago. Le pagó el accionista nuevo, les pagó con mercadería por 1,000 quetzales, mobiliario y equipo sería la cuenta con 500 quetzales y también entregó cuentas por cobrar por 1,500. Entonces vamos a ver entonces en total cuánto nos pagó. Nos pagó 3,000 quetzales. Esto quiere decir, entonces por deducción, nos compraron las acciones con el mismo valor que las readquirimos, con prima o con descuento. A ver si me pueden apoyar. A la par, licenciada. A la par, excelente. ¿Por qué? Las estamos vendiendo al mismo precio que las readquirimos. Muy bien. Entonces, acá ya entonces determinamos que no vamos a estar utilizando la cuenta de superávit porque no vamos a manejar ni descuento ni prima. Ok, entonces vamos a ver. Aquí estamos haciendo la readquisición. Cuando readquirimos, tenemos que registrar la primera partida, que sería la readquisición, y la segunda partida sería la colocación, ¿sí? Bueno, entonces nuestra primera partida, ya dijimos, ¿cuál es la cuenta que va a ingresar a la empresa? Si yo readquiero las acciones, ¿qué cuenta me ingresa? Acciones ordinarias. En tesorería. Excelente. Entonces, va a ingresar con 3,000 quetzales porque son 30 acciones de 100 cada una. Entonces, ingresan acciones ordinarias en tesorería por 3,000 quetzales. ¿Qué está saliendo de la empresa por readquirirlas? Está saliendo efectivo porque la empresa sí las está pagando con caja y bancos. Entonces, vamos a colocar nuestra cuenta de caja y bancos con el total con que las estamos readquiriendo, ¿sí? Entonces, acá ya podemos cerrar nuestra partida y colocar que es por la readquisición de 30 acciones ordinarias a 100 quetzales cada una. Bueno, entonces acá ya hicimos nuestra partida de readquisición. ¿Qué toca hacer? La partida de colocación. En este caso es con lo que nos está comprando el accionista. Entonces veamos, ¿qué va a ingresar a la empresa cuando vendemos estas acciones en tesorería? ¿Qué nos dice el enunciado? Mercadería, mobiliario y cuentas por cobrar. Excelente. Estas ya son cuentas contables. Por lo tanto, ya solo las agarramos y las colocamos en nuestra partida. Entonces, a la empresa van a entrar esas 3 bienes y derechos, que sería mercaderías, mobiliario y equipo y cuentas por cobrar, por 500 quetzales. No quiere. Esta. Mercaderías 1,000, mobiliario y equipo 500 y cuentas por cobrar con 1,500. Ahora nosotros ya determinamos que no hay superávit ni por ganancia ni por pérdida. Por lo tanto, ya solo nos queda regularizar o sacar las acciones que nosotros en efecto estamos vendiendo, que ya determinamos que son las acciones ordinarias en tesorería. Entonces, como las estamos vendiendo todas con el mismo precio, esta es la cuenta que vamos a eliminar. Por lo tanto, va a salir de nuestra empresa
las acciones ordinarias en tesorería con 3,000 quetzales porque las están comprando en su totalidad. Entonces ya ustedes pueden colocar como explicación que fue por la venta de las 30 acciones a 100 quetzales cada una, que va a cuadrar nuestra partida con 3,000 quetzales. Pueden tomarle fotografía. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si tienen dudas al respecto de este tema, jóvenes. No, Liz, solo puedes subir un poco la pantalla. Ok. ¿Un poco hacia dónde? ¿Hasta acá? Ahí. Ahí está. Sí, gracias. Bueno. ¿Ya? ¿Estamos listos? Licenciada, ¿solo puede mostrar cuál fue la fórmula de para sacar el resultado de 2,200? Es que no llega a copiar eso. La de arriba. Ajá, donde usamos para hacer la decolocación. Ajá, sí, por favor. Ya, licenciada, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, venimos trabajando casi la misma estructura de las acciones en venta. Entonces, no hay mucha complicación en tema de decir, es un tema totalmente distinto. Lo único es que va a ir variando, en general, es la cuenta de acciones, que va a depender en qué, ya sea que sean acciones que se suscriben porque están aperturando la cuenta por primera vez, o ya sea que sean acciones que ustedes van a vender, pero que se están vendiendo por primera vez del capital que autorizaron, o en este caso ya son acciones que ya vendieron una vez, pero que las readquirieron y las van a volver a vender o en su efecto a colocarlas. Entonces, todavía nos falta ver otros dos casos. El otro caso que vamos a ver va a ser cuando las readquirimos con prima y se colocan con descuento. A ver, entonces acá quiere decir que la empresa, de contar de sacar al accionista de una vez, le dijo, va, te las voy a comprar con una prima de 5% más, de contar de que me las vendas. Y cuando la empresa las vende, las va a vender con descuento. Entonces, eso quiere decir que va a tener una pérdida para la empresa. Y cuando las compró, también tuvo que pagar con una pérdida, por así decirlo, para la empresa, ¿verdad? Y tenemos un cuarto caso, esas todavía no las vamos a ver, las vamos a dejar para el siguiente día porque no nos va a dar tiempo. Y tenemos un cuarto caso, donde la empresa las readquiere con descuento, o sea, se las compró y le dijo, mira, te las voy a comprar y te las voy a pagar con menos valor. Y cuando las colocan o las venden con una prima, quiere decir que la empresa ganó en ambos casos, ¿verdad? Entonces, esos son los otros dos casos que se pueden dar, que primero Dios las vamos a ver el día lunes y ya vamos a ver también qué cuentas vamos a utilizar cuando readquirimos las acciones y las readquirimos por medio de una donación del accionista. Pero eso ya para el día lunes. Igual ustedes me comentan si tienen dudas respecto a este tema, jóvenes. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Sí, licenciada, la duda es que en la última cuenta se escribió en el segundo caso que vimos ahorita, por venta de acciones, y en el primer caso se escribía por colocación de acciones. Sí, esto es un error mío. Pero dijimos que la colocación es lo mismo a la venta, ¿se recuerdan?
Ajá. Ajá, colocar es lo mismo Así de decir vende. Así aparecía en el libro también, por eso me creó la duda. La duda. Ok, colocar es lo mismo que vender, solo que colocar lo vamos a estar utilizando cuando vendemos las acciones que están en tesorería. ¿Sí? Igual les decía que suscribir es lo mismo que vender, pero las estamos vendiendo al crédito, ¿verdad? Entonces, cuando aperturamos la empresa, no vamos a decir venta de acciones, sino vamos a decir suscripción de acciones. Y así es como vamos a ir variando los nombres dependiendo el momento en que nos encontremos dentro de la empresa. ¿Ok? Bueno, entonces si no tienen más dudas, lo dejamos hasta ahí, jóvenes. Les deseo éxitos y que puedan tener un feliz descanso este fin de semana.